San José no realizó ningún milagro en vida, no predicó para multitudes, no escribió ni siquiera una línea de las Escrituras. Y sin embargo, la Iglesia lo reconoce como el santo más poderoso después de la Virgen María. ¿Pero por qué? ¿Qué hay de tan extraordinario en la vida de un simple carpintero que lo convirtió en el protector de la Iglesia y el terror de los demonios? Existe un detalle poco hablado, un secreto sobre San José que pocos conocen, pero que explica la razón por la cual su intercesión es una de las más rápidas y eficaces de toda la historia del cristianismo. Y hoy vas a descubrir por qué Él es el santo que nunca deja un pedido sin respuesta, pero solo al final de este video. Suscríbete ahora al canal Voces Sagradas. Vamos a empezar. La ciudad de Belén dormía bajo un cielo de estrellas frías cuando José nació. Era una época dura, marcada por la opresión del Imperio Romano y por las dificultades que asolaban al pueblo de Israel. La vida no ofrecía facilidades para aquellos que vivían de la tierra y del trabajo manual, y José aprendería desde temprano que la honestidad y el esfuerzo eran los únicos caminos para sobrevivir en un mundo implacable. Su padre, descendiente de la línea del rey David, le transmitía no solo el oficio de la carpintería, sino también la herencia de una fe inquebrantable. Desde niño, José escuchaba las historias de los patriarcas, los cánticos de los salmos y las esperanzas mesiánicas que palpitaban en el corazón de su pueblo. El olor de la madera recién cortada se mezclaba con el aroma del pan horneado en el horno de barro de la casa de su familia. Los días estaban marcados por el ruido del cincel raspando la superficie de las tablas, por el crepitar de las brasas que calentaban las noches frías, por el murmullo de las oraciones susurradas antes de las comidas. José creció así, entre el silencio del trabajo y la firmeza de la fe, moldeado por manos callosas y por un corazón que aprendió a confiar en Dios sin cuestionar. Su juventud no tuvo los lujos ni los privilegios que la sociedad reservaba a los poderosos, pero él nunca deseó nada más allá de lo que le era dado. Aceptaba su vida con simplicidad, sin imaginar que un día su obediencia lo llevaría al centro de la mayor historia de la humanidad. A los ojos de los vecinos, José era un hombre común, trabajador, honesto, generoso. Sus clientes lo elogiaban por la precisión con que cortaba la madera y por la paciencia con que lidiaba con cada detalle de sus obras. Pero aquellos que lo conocían más de cerca veían algo más allá de su fuerza y habilidad, una humildad rara. Una bondad que no exigía reconocimiento, un corazón dispuesto a cargar fardos sin quejarse. Era respetado, pero nunca buscó ser admirado. Se mantenía discreto, sin ambiciones grandiosas, siguiendo los pasos silenciosos que Dios trazaba para él. Sin embargo, el cielo ya había decidido que José no sería un hombre cualquiera. Él no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Fue entonces que llegó el día en que los ancianos de la ciudad le presentaron una propuesta que lo tomó por sorpresa. El Consejo de Sacerdotes sugería que se casara con María, una joven de Nazaret. La decisión no era aleatoria, pues en aquella época los matrimonios eran arreglados con prudencia, teniendo en cuenta la dignidad y el carácter de las familias involucradas. José, un hombre justo y recto, había sido considerado digno lo suficiente para ser el esposo de aquella que ya era conocida por su devoción y pureza. El anuncio trajo un torbellino de sentimientos. Él ya conocía a María de vista, pues Nazaret era un pequeño pueblo donde todos se cruzaban por las calles estrechas. Pero nunca imaginó que un día tendría el honor de desposarla. Ella era joven, con ojos llenos de luz, con una serenidad que parecía venir de un lugar que nadie podía alcanzar. Había algo en ella que trascendía lo común, una gracia que no se explicaba, solo se sentía.
En la tradición judía, el noviazgo era un compromiso sagrado, casi tan definitivo como el matrimonio. Durante ese periodo los novios permanecían ligados por una promesa irrompible, pero aún no vivían juntos. Para José, eso era más que un simple arreglo matrimonial. Se sentía profundamente honrado, pero también abrumado por una mezcla de humildad y responsabilidad. ¿Qué esperaba Dios de él? ¿Por qué entre tantos hombres había sido él el elegido para caminar al lado de María? Los días siguientes estuvieron marcados por la expectativa y la reflexión. Se preguntaba si sería capaz de ser el esposo que aquella joven merecía, si su vida simple podría sostener un propósito mayor que el que siempre había conocido. José no era un hombre de grandes palabras, tampoco alguien que buscaba respuestas en discursos elocuentes. Su entendimiento de Dios venía del trabajo arduo y de la obediencia silenciosa, y así, sin cuestionar, aceptó el llamado que le fue hecho. En ese momento, no sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. No imaginaba que su nombre sería recordado por generaciones, ni que su obediencia se convertiría en uno de los mayores ejemplos de fe y entrega de la historia. Aceptar el noviazgo con María fue solo el primer paso de un camino que lo llevaría al centro del plan de Dios. Pero como siempre, José siguió adelante sin pedir explicaciones. Con manos callosas y corazón firme, estaba listo para seguir su destino. Y fue así como comenzó la historia del hombre que sería el guardián del Salvador del mundo. Las noches en Nazaret solían ser tranquilas. El viento suave atravesaba las colinas, trayendo consigo el aroma de los olivos y el susurro discreto de las hojas secas en el suelo. Pero esa noche, para José, el silencio del mundo era un peso insoportable. Su mente hervía con pensamientos que se entrelazaban en un torbellino incontrolable. Todo lo que conocía, todo lo que creía que era correcto, había sido sacudido por una noticia que lo dejó sin aliento. María estaba embarazada. Al principio no comprendió. Cuando sus ojos encontraron los de ella, se dio cuenta de que no había miedo en su rostro, tampoco vergüenza o desesperación. Ella no intentó justificarse con largas explicaciones, ni derramó lágrimas que suplicaran por su compasión. Solo lo miró con una serenidad indescriptible y dijo, con una voz tranquila, que lo que en ella había sido generado venía de Dios. José escuchó las palabras, pero su mente se negaba a aceptarlas. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo María, la mujer que él conocía por su pureza y rectitud, podría estar esperando un hijo? Y aún más, ¿cómo podría entender un misterio tan grande? Su corazón luchaba contra la razón. Conocía a María lo suficiente como para saber que ella no mentiría, pero el peso de la realidad era abrumador. Los días siguientes fueron de tormento. Evitaba las miradas de los vecinos, que aún no sabían de la novedad, pero que pronto notarían los cambios. En una ciudad pequeña, los rumores corrían rápidos como el viento, y cuando la verdad saliera a la luz, María corría un gran riesgo. La ley de Moisés era clara. Una mujer desposada, si era encontrada embarazada antes de la unión, podría ser condenada a ser apedreada. La simple idea de verla expuesta a la vergüenza o, peor aún, al castigo mortal, hacía que su pecho se apretara. José sabía que, si quisiera, podría denunciarla. La ley estaba de su lado. Pero ¿cómo podría hacer eso? ¿Cómo entregaría a una mujer tan justa para ser juzgada? Su corazón le decía que María no merecía tal destino, pero su mente insistía en que no podía continuar a su lado. No había salida. Al final, decidió que la dejaría en secreto. No la acusaría públicamente, no mancharía su nombre, pero tampoco podría seguirla en ese camino que le parecía tan incomprensible. Era la única solución que le quedaba. Esa noche se acostó con el corazón desgarrado, exhausto de tanto luchar contra lo que no entendía. Y entonces
Mientras el peso de su decisión lo hacía sumergirse en un sueño inquieto, el cielo intervino. En medio de la oscuridad, una luz tomó forma. Era suave, pero intensa, y parecía venir de un lugar que ningún hombre jamás podría describir. Una voz resonó en su alma, firme, pero llena de ternura. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella fue generado viene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú le darás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese instante todo tuvo sentido. La angustia se disipó como niebla ante el sol. Lo que parecía imposible ahora era revelado como parte de un plan mayor, algo que sobrepasaba cualquier lógica humana. María no mintió. María no lo traicionó. Ella era la elegida de Dios para traer al mundo al Salvador, y él, José, había sido llamado para ser el guardián de ese misterio. Al despertar, su corazón ya no estaba dividido. No había más espacio para la duda o el miedo. Dios había hablado, y eso le bastaba. Se levantó antes del amanecer, y al ver los primeros rayos dorados tocar la tierra, supo que su vida jamás sería la misma. Ese día marcó el inicio de su verdadera misión. No sería solo un marido para María. Sería el protector del Hijo del Altísimo. El llamado del imperio llegó como un decreto frío e impersonal. Todos los hombres debían regresar a la ciudad de sus antepasados para un censo ordenado por César Augusto. El anuncio corrió por las calles polvorientas de Galilea, siendo repetido por mensajeros y discutido en cada rincón. Para muchos, eso era solo otra imposición romana, un recordatorio cruel de la sumisión del pueblo judío. Pero para José, la orden imperial tenía un peso mucho mayor. María ya llevaba en su vientre al niño prometido. El tiempo del parto se acercaba, y la idea de hacer un largo viaje hasta Belén, en medio de carreteras precarias y ciudades abarrotadas, era angustiante. Pero no tenía elección. Como descendiente de la casa de David, era su deber obedecer. No era la ley de los hombres la que lo movía, sino la certeza de que Dios guiaba su vida. José se preparó con calma. Tomó algunas provisiones, separó mantos para abrigar a María en las noches frías y se aseguró de que el burro estuviera listo para el viaje. Cada gesto suyo estaba cargado de una responsabilidad silenciosa, pues sobre sus hombros estaba el mayor de los tesoros, el Hijo de Dios, aún oculto en el vientre de María. No podía fallar. El viaje fue arduo. Las carreteras estaban llenas de viajeros, familias enteras buscando sus ciudades natales. José se mantenía atento a cada detalle. El sol castigaba de día y el frío cortaba de noche. El viento llevaba polvo, pegándose a las vestiduras de María, que soportaba todo sin una palabra de queja. José observaba cada movimiento de ella, el esfuerzo por mantenerse firme, la manera en que sostenía el vientre de vez en cuando. Al llegar a Belén, una nueva angustia se impuso. La ciudad estaba llena. Ninguna casa, ninguna posada, ningún lugar ofrecía refugio. José tocaba de puerta en puerta, explicaba la situación, pero solo recibía negativas. Cada rechazo era un golpe. Necesitaba un lugar seguro, un techo, cualquier cosa para que María pudiera descansar. La urgencia crecía. Finalmente, la única oferta fue un establo, un refugio rústico, húmedo, donde los animales descansaban entre paja y piedra. No era digno de un rey, no era digno de María, pero era todo lo que tenían. Con manos temblorosas, José organizó el espacio, limpió la paja, intentó aminorar el frío. La noche caía rápido y pronto los primeros signos del parto se hicieron sentir. El tiempo parecía suspendido. María jadeaba, sujetando la mano firme de José. Él estaba allí, sin palabras, sin promesas vacías, solo presente.
Nunca había sentido tanto miedo y tanta fe al mismo tiempo. Y entonces, en el corazón de esa noche silenciosa, el llanto de un recién nacido rompió la oscuridad. El Mesías había llegado. José sintió el mundo girar al ver al niño en los brazos de María. El Hijo de Dios, tan pequeño, tan frágil, envuelto en pañales y acostado en una pesebre. El Salvador del mundo no nació en un palacio, sino en un establo. No fue recibido por reyes, sino por los ojos maravillados de un padre carpintero y una madre llena de gracia. Pero la paz de ese momento duraría poco. Días después, la amenaza llegó en forma de una nueva revelación. En sueño, José vio a un ángel advirtiéndole: Herodes, al enterarse del nacimiento del rey de los judíos, había ordenado la muerte de todos los niños menores de 2 años. La orden era cruel e implacable. El peligro era real. José no dudó. Antes del amanecer ya preparaba todo para la fuga. Tomó a María y al niño, reunió lo necesario y partió antes de que la ciudad despertara. No había tiempo para despedidas, no había tiempo para dudas. El camino hacia Egipto era largo e incierto. El desierto no ofrecía refugio, solo arena infinita y un sol abrasador durante el día, frío cortante durante la noche, pero José seguía adelante. Él era el guardián de aquella familia santa y no fallaría en su misión. Cada paso hacia Egipto era un acto de fe. La fe que lo mantenía de pie, que lo hacía continuar incluso sin saber qué les esperaba en el horizonte. El Dios que lo había guiado hasta allí no lo abandonaría ahora. Y así, sin gloria, sin alarde, José cumplió con lo que le fue confiado. Protegió al Salvador del mundo, asegurando que el plan divino continuara desarrollándose. El regreso de Egipto estuvo marcado por un alivio silencioso. El camino era largo, el trayecto árido, pero el peso que José llevaba sobre los hombros parecía menor que el que lo había acompañado en la fuga desesperada. Herodes estaba muerto. El peligro inmediato había pasado, pero aún así no podía bajar la guardia. Sabía que el mundo nunca sería un lugar seguro para aquel niño. El Hijo de Dios había crecido bajo los ojos de un rey asesino, y ahora necesitaba crecer lejos de la mirada de la ambición y de la maldad humana. José condujo a su familia de regreso a Nazaret, un pequeño pueblo, olvidado por el tiempo e ignorado por los poderosos. Nazaret no era un lugar de reyes, profetas o sacerdotes. Era una aldea simple, de campesinos y artesanos, donde los hombres aprendían desde temprano el peso del trabajo y las mujeres se ocupaban en cuidar de sus casas y familias. El mundo apenas sabía de la existencia de aquel lugar, y era precisamente allí, en el anonimato, donde José quería criar a Jesús. Los primeros años pasaron rápidamente. La casa de José era modesta, hecha de piedra y arcilla, como tantas otras de la aldea. El olor a madera siempre flotaba en el aire, mezclado con el aroma caliente del pan recién horneado. La rutina estaba marcada por el trabajo arduo: cortar, lijar, medir, montar. Cada mueble que José construía, cada pieza que esculpía, era fruto del esfuerzo de un hombre que no necesitaba palabras para enseñar. Su ejemplo era su mayor legado. Jesús crecía. Sus pasos pequeños al principio se convirtieron en firmes. Sus manos infantiles comenzaron a tocar la madera, observando, imitando, aprendiendo. No era solo un niño cualquiera. Había en él una serenidad que a veces hacía que José se detuviera y lo observara en silencio. El niño sabía más que cualquier otro niño de su edad, no en el sentido de inteligencia común, sino en algo más profundo. Parecía entender el mundo de una manera que nadie podía explicar. Los días pasaban lentamente, como las aguas de un arroyo que corren sin prisa por el valle. El sonido del martillo de José resonaba entre las casas, y los vecinos lo respetaban como a un hombre de confianza. Nazaret era un lugar donde todos conocían a todos, y José era admirado por su honestidad y rectitud.
No era un líder, ni un hombre de discursos elocuentes, pero era alguien en quien se podía confiar. Pero dentro de casa, en el silencio de las noches, José sabía. Sabía que aquel niño que dormía bajo su techo, que comía a su mesa y que reía a su lado, era el prometido. Sabía que estaba criando al Hijo del Altísimo. Y así pasaron los años, entre la madera y el polvo del taller, entre el amor discreto y el silencio de Nazaret. José nunca buscó gloria, nunca buscó reconocimiento, solo vivió fielmente cada día, sabiendo que el niño al que llamaba hijo era en realidad el Salvador del mundo. Los años pasaron silenciosos en la modesta casa de Nazaret, y al mismo tiempo necesitaba ser un padre. Necesitaba enseñar al niño a vivir en este mundo, a sostener un martillo, a respetar a los demás, a trabajar con sus propias manos. José nunca cuestionó el plan de Dios, pero había momentos en que sentía el peso del silencio divino. ¿Qué sucedería con Jesús? ¿Cómo cumpliría su misión? José no lo sabía. Su misión era otra. Su misión era prepararlo, protegerlo, hacer que creciera fuerte y justo. José trabajaba todos los días, sustentando a su familia con el sudor de su frente, mientras Jesús crecía ante él y María. El niño, ahora un joven de 12 años, demostraba una inteligencia y una serenidad que a menudo dejaban a quienes lo conocían en admiración silenciosa. Había algo en él que trascendía su edad, una madurez que parecía venir de otro tiempo, de un conocimiento que nadie le había enseñado. Pero en ese año algo diferente sucedió. Era tiempo de Pascua, y como todos los judíos piadosos, José y María partieron con Jesús hacia Jerusalén. El viaje era largo, y las carreteras estaban llenas de peregrinos que también se dirigían a la ciudad santa. Era un momento de fe, de celebración, pero también de sacrificio y tradición. José siempre se sentía pequeño ante la grandiosidad del templo, el corazón espiritual de Israel, el lugar donde Dios se manifestaba en medio de su pueblo. Durante los días de la fiesta la ciudad hervía. Jerusalén se convertía en un laberinto de calles estrechas, repleto de voces, aromas y pasos apresurados. Los cánticos de los levitas resonaban en el aire, mezclados con el balido de los corderos llevados para el sacrificio y con el murmullo de los comerciantes. Todo parecía seguir como de costumbre. José, atento como siempre, se mantenía cerca de María y Jesús, asegurándose de que el niño estuviera seguro entre la multitud. Al finalizar la celebración, era hora de regresar. Como era común entre los peregrinos, hombres y mujeres viajaban en grupos separados, y los niños solían caminar ora con las madres, ora con los padres. José no se sorprendió por la ausencia de Jesús durante las primeras horas del viaje, asumiendo que él estaba con María, así como María asumió que él estaba con José. Solo cuando la caravana se detuvo para descansar al final del día, se dieron cuenta. Jesús no estaba entre ellos. El corazón de José se disparó. Era imposible. ¿Cómo? Siempre había sido tan atento, tan cuidadoso. Su mirada encontró la de María, y en ese instante el pánico silencioso se apoderó de ambos. La noche caía y el desierto no perdonaba a los distraídos. El miedo tomó forma en el pecho de José, pero no había tiempo para vacilaciones. Sin pensarlo 2 veces, regresaron a Jerusalén, rehaciendo cada paso, preguntando por él a todos los que encontraban en el camino. 3 días. 3 días de búsqueda, 3 días de angustia. José sentía el cansancio apoderarse de su cuerpo, pero no había espacio para el descanso. Lo buscaban en cada calle, cada callejón. Preguntaban a comerciantes, a viajeros, a cualquiera que pudiera haber visto a un niño de 12 años solo en la inmensidad de Jerusalén. El peor de los temores rondaba su corazón, y si algo le hubiera sucedido. Pero entonces
Cuando la esperanza parecía desvanecerse, lo encontraron. Jesús estaba en el templo, y lo que vieron los dejó sin palabras. Allí estaba él, sentado entre los doctores de la ley, debatiendo, cuestionando, respondiendo. Los ancianos estaban perplejos ante la sabiduría del joven. Lo escuchaban, admirados, como si estuvieran ante alguien muy por encima de su edad y conocimiento humano. María se acercó primero, su voz cargada de alivio y emoción. José permaneció en silencio. No era un hombre de muchas palabras, pero su corazón estaba lleno. 3 días de miedo, 3 días de angustia, y ahora Jesús estaba allí, sereno, como si nunca se hubiera perdido. Y entonces él respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en la casa de mi padre? José escuchó esas palabras y sintió algo dentro de sí agitarse. Sabía, siempre supo, pero en ese instante comprendió que la misión de Jesús estaba comenzando a revelarse. Ese niño, a quien él había enseñado a cortar madera y a construir muebles, era mucho más que su hijo adoptivo. Él pertenecía a un propósito mayor. El viaje de regreso a Nazaret fue silencioso. José caminaba al lado de María y Jesús, pero algo había cambiado. No sabía cuánto tiempo más tendría con el niño bajo su cuidado, pero sabía que cada momento era precioso. Los años pasaron con la serenidad de un arroyo fluyendo entre las colinas de Nazaret. José envejecía en silencio, cumpliendo su misión sin jamás buscar reconocimiento. No era un rey, ni un sacerdote, ni un profeta. Era un carpintero, y eso le bastaba. Su vida fue un testimonio de fidelidad y servicio, un camino de obediencia donde cada paso se daba en la más profunda confianza en Dios. Los signos de la edad comenzaron a hacerse presentes. Sus brazos, antes fuertes, ya no tenían la misma firmeza al levantar las tablas en la oficina. Sus manos callosas temblaban al sostener el formón. El cansancio se instalaba con más facilidad y su cuerpo pedía descanso con más frecuencia. Pero José no se quejaba. Aceptaba el tiempo con la misma humildad con la que había aceptado todas las pruebas de su vida. Jesús ya era un joven hombre. No era más el niño que corría entre las herramientas, ni el muchacho que sostenía la mano de María al caminar por las calles estrechas del pueblo. Crecía en sabiduría y gracia, y José sabía que su tiempo al lado de él estaba llegando a su fin. Las noches eran más largas ahora. El sueño llegaba despacio, pero los pensamientos venían rápido. No eran pensamientos de inquietud, sino de entrega. Había cumplido su misión, había protegido a María, había criado a Jesús. El Hijo de Dios estaba listo para seguir su camino. Cierta noche, José sintió que el momento había llegado. Su cuerpo estaba débil, su respiración lenta. María lo notó. Su mirada se llenó de ternura y preocupación, y Jesús se acercó sentándose al lado del Padre terrenal que tanto lo amó. José, con dificultad, los miró. Había algo de sagrado en ese instante. El hombre que cuidó del niño Dios ahora se despedía, no con palabras grandiosas, sino con un silencio lleno de significado. Sus ojos encontraron los de Jesús, y entonces supo. No era miedo lo que sentía, no era angustia, era paz. Él entregaba su vida en las manos de aquel que, un día, entregaría la propia vida por el mundo. Y así, sin alarde, sin testigos más que María y Jesús, José partió. Su último suspiro fue un acto de entrega, un abandono total en los brazos de Dios. El hombre justo, el guardián del Salvador, descansaba ahora cumpliendo su misión hasta el final. El silencio de Nazaret permaneció, pero ese silencio, el silencio de un justo, resonaría para siempre en la historia. El tiempo pasó, y José, el hombre justo y silencioso, desapareció de la historia sin dejar rastros de sus últimas palabras, sin registros de su despedida, más allá de aquellos guardados en el corazón de Jesús y María. Su nombre
no resonó en los palacios de reyes, ni fue mencionado por los gobernantes de Roma, pero en el cielo su fidelidad resonaba como un himno eterno. José no vio a Jesús iniciar su ministerio, no lo vio multiplicar panes o calmar tempestades. No estuvo presente cuando los ciegos volvieron a ver, los paralíticos caminaron y los leprosos fueron purificados. No caminó a su lado rumbo a Jerusalén en los últimos días, ni lo vio cargar la cruz que redimiría a la humanidad. Pero José había hecho su parte, había protegido al Salvador cuando más lo necesitaba. La historia de José no se cerró con su muerte. En la tierra fue olvidado por siglos, viviendo solo en la memoria de los primeros cristianos. Mientras la devoción a Jesús y María crecía, José permanecía en la sombra, del mismo modo que siempre vivió. Pero Dios exalta a los humildes en el momento adecuado, y entonces vino el redescubrimiento. En la Edad Media, los primeros monjes comenzaron a mirar a José con nuevos ojos. ¿Cómo podría el hombre elegido por Dios para ser el guardián de su hijo no ocupar un lugar de honor? ¿Cómo podría aquel que educó a Jesús, enseñándole a trabajar y a ser fuerte, no ser reconocido como ejemplo para los trabajadores y padres de familia? A partir de ese momento, su devoción comenzó a crecer. Iglesias fueron dedicadas a él, oraciones fueron compuestas, y los fieles comenzaron a invocarlo con confianza. José, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, comenzó a ser recordado como un intercesor poderoso. Los santos lo exaltaron. Santa Teresa de Ávila decía que nunca había recurrido a San José sin ser atendida. Padres y obispos comenzaron a llamarlo protector de la Iglesia, pues si él había sido el guardián de la Sagrada Familia, ¿no continuaría protegiendo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia? Pero fue solo en 1870 que el reconocimiento se volvió oficial. El mundo vivía tiempos turbulentos, amenazas surgían por todos lados, y el Papa Pío IX tomó una decisión que cambiaría la historia. Proclamó a San José como el patrón universal de la Iglesia. El hombre simple de Nazaret, que había muerto en el silencio y el olvido, ahora era exaltado como defensor de la fe y protector del pueblo de Dios. Hoy, San José es el santo de los trabajadores, de los padres, de las familias y de aquellos que enfrentan dificultades. Su nombre está grabado en el corazón de la Iglesia y su intercesión es buscada por millones alrededor del mundo. Aquel que vivió en el anonimato y murió sin aplausos, se convirtió en el mayor ejemplo de humildad y fidelidad. Y así como cuidó de Jesús, continúa cuidando de todos nosotros, sus hijos espirituales, con el mismo amor silencioso de un padre que nunca abandona a los suyos.